Y si te dijera que la mujer samaritana no fue escogida por casualidad, y si detrás de la conversación existiera un mensaje mucho más profundo que casi nadie lo explica, hoy vamos a desarrollar por qué Yeshua fue a Samaria y por qué conversó precisamente con la mujer samaritana. Shalom, bienvenidos a Soresh Haemet, un espacio donde estudiamos las escrituras desde la perspectiva hebrea, permitiendo que la propia palabra explique la palabra. Para comenzar, vamos a dar un texto muy interesante. En el Nuevo Testamento, en la Brit Hadashah, me pueden seguir en sus casas. ¿Bien? Perfecto. Vamos a seguir con nuestro primer texto, que es el libro de Juan, capítulo 4, versículo 4 al 6. Quiero que presten mucha atención porque este texto y la explicación que vamos a dar va a ser abrir su mente, va a expandir su mente. Porque este pasaje de la samaritana lo hemos escuchado muchas veces, pero ¿lo hemos entendido en realidad? Hoy lo vamos a entender, amados hermanos y hermanas. Bien, entonces, vamos con la lectura. Dice, y le era necesario pasar por Samaria, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Para comprender, la hora sexta es al mediodía. En el mediodía es donde hace mucho calor. Bien, es cuando el sol está en su punto más alto. Bien, hay que entender eso y pueden apuntarlo, amados hermanos y hermanas, para poder comprender el pasaje, qué cosa nos quiere decir y qué cosa nos quiere revelar. Bien, entonces, hay que entender que Samaria no era cualquier lugar. Samaria era la capital del reino del norte, la casa de Israel, la casa de Efraín. Bien, hay que entender que Israel, a causa de la idolatría, Elohim dio carta de repudio a la casa de Israel, a la casa de Efraín. Eso lo podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 8. Bien, que lo pueden revisar. No lo reviso ahora porque nos saldríamos del tema y yo quiero que esto lo entiendan muy bien. ¿Ya? Entonces, esto es algo muy importante para que lo puedan entender. Bien, entonces Samaria no era cualquier lugar, era la capital del reino del norte. Entonces, nuestro don Yeshua HaMashiach tuvo que ir a Samaria, bien, para encontrarse precisamente con la samaritana. La samaritana representaba la casa de Israel, la casa de Efraín, era lo que representaba a la samaritana, ¿no? La esposa repudiada era lo que representaba la samaritana. Y Yeshua HaMashiach, como un judío, él representaba la casa de Judá. Bien, entonces hay que entender esta parte donde dice, y le era necesario pasar por Samaria, ¿no? Dice que y le era necesario pasar por Samaria. Entonces es algo divino porque nuestro don Yeshua HaMashiach, él vino para qué? Para cumplir lo que los profetas dijeron, ¿no? Lo que iba a pasar. Bien, entonces está cumpliendo Yeshua HaMashiach una profecía del libro de Oseas. Bien, vamos a entenderlo bien. El libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Bien, entonces, nuestro don Yeshua HaMashiach no es que caminaba por caminar o no es que andaba según sus propósitos, no. Nuestro don Yeshua HaMashiach andaba según la profecía. Nuestro Adón Yeshua HaMashiach andaba según el Padre ya lo había indicado en sus escrituras, en su Torá. Bien, vamos a entenderlo mejor aquí. Bien, dice la Torá, dice la palabra. Empero, he aquí, yo la induciré y la llevaré
al desierto y hablaré a su corazón. Dice, Elohim le estaba hablando a la casa de Israel, ¿no? Cuya capital era Samaria. Bien, entonces dice que en este solo versículo, amados hermanos y hermanas, vamos a encontrar mucho material para poder seguir expandiéndonos acá en la Tanaj, en la Biblia. Bien, ¿qué significa? Que aquí en este solo versículo hay tres verbos que dice, yo la atraeré. Primer verbo, ¿ya? Dice que yo la atraeré. Y el texto en Juan dice 4:4 y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, geográficamente, amados hermanos y hermanas, y quiero que presten mucha atención aquí, geográficamente, los judíos en el primer siglo nunca pasaban por Samaria. No, no pasaban por Samaria. Ellos rodeaban el río Jordán para evitar contaminarse con los samaritanos, porque yo ya les había indicado que Elohim les había dado carta de repudio a la casa de Israel, la casa de Efraín, ¿no? Entonces los judíos que decían, no, si yo paso por ahí, por esas tierras, y si me cruzo con un samaritano, que ellos sí mismos se iban a contaminar. Entonces, los judíos los consideraban pues a los samaritanos como unos impuros, ¿ya? Entonces, ¿por qué a Yeshua le era necesario pasar por ahí? Porque él tenía que ir al territorio exacto. ¿Cómo que exacto? Claro, al territorio exacto donde estaba la esposa repudiada, ¿no? Para atraerla, ¿no? Para atraerla, ¿no? Entonces, la mujer no estaba buscando a Yeshua, ¿no? Fue Yeshua quien caminó horas bajo el sol ardiente para poder cruzarse estratégicamente en su camino. Entonces, el segundo verbo, ¿cuál es? Dice, el segundo verbo de Oseas 2:14 dice, y la llevaré al desierto, dice, ¿no? Y la llevaré al desierto. Entonces nos podemos a pensar, amados hermanos y hermanas, nosotros por desierto tenemos un concepto de repente erróneo, ¿no? No tenemos un concepto real de lo que es desierto, ¿no? Entonces, ¿qué es un desierto? Desierto en hebreo significa midbar en hebreo. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Cuando Elohim intentaba comunicarse con su pueblo o tener una comunión con su pueblo, ¿qué es lo que hacía Elohim? Él los llevaba al desierto, ¿no? Ellos caminaban en el desierto y ellos tenían una comunión directa con el Eterno, ¿no? Elohim sacó a Israel de las manos de Egipto, de la esclavitud, los llevó al desierto y tuvo una relación Elohim con su pueblo, ¿no? En donde les proporcionaba maná, agua. Bueno, pues esa es otra historia para no salirnos del contexto para poderles explicar qué cosa es un desierto. Entonces, dice que cuando Elohim sacó a Israel del desierto, las personas llevaban sus animales, ¿no? Sus, sus ovejas, pues, ¿no? Sus carneros, etcétera, pues, ¿no? Y el desierto, pues cuando nos hablan del desierto tenemos una idea de que es pura arena, ¿no? No. Desierto no es arena, ¿ya? No significa arena. Es un lugar despejado. Es un lugar apartado. Bien, no es un lugar de arena y sol, pues que nos imaginamos que pues cruzo toda la arena y no hay nada. No, no es un lugar así, amados hermanos y hermanas. Es un lugar en el cual es un lugar alejado de la ciudad, es un lugar alejado de la contaminación, de la esclavitud, ¿no? Elohim los llevó a un lugar apartado, ¿no? A un desierto. Hay que entender muy bien ese término para poder comprender las escrituras. Bien, entonces, vamos a seguir en el libro de Juan, capítulo 4, vamos a ir al versículo 6 que dice, entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo
era como la hora sexta, ¿no? La hora del mediodía, ¿no? Entonces vamos a entender algo muy importante y esto es algo que tienen que tomar su atención. Bien, dice que en la cultura del Medio Oriente, hay que entender, amados hermanos y hermanas, las mujeres iban a sacar agua al pozo bien en la mañana o bien al atardecer. ¿Por qué? Porque cuando el clima era fresco, era un evento social, porque todas las mujeres en las mañanas, antes de que el sol se ponga en su más en lo alto, ¿no? Pues donde radia más calor, ellas aprovechaban bien en la mañana para poder sacar agua del pozo y en la tarde, cuando pues el sol ya se ocultaba, pues, ¿no? Ya bajaba el sol, ¿no? Entonces ellas iban y sacaban el agua del pozo, ¿no? Entonces, la samaritana, ¿por qué fue al mediodía, ¿no? A la hora de máximo calor, ¿no? Porque ella estaba aislada, ¿no? Ella estaba prácticamente, su vida moral que había tenido, ella estaba pues rechazada por su pueblo, ¿no? Marginada por su propia sociedad. Entonces lo que ella no quería era cruzarse en las mañanas con la gente de su pueblo ni en las tardes. Entonces ella esperaba en la hora sexta, donde el sol estaba en su máximo punto de calor, ella iba pues y sacaba el agua del pozo, ¿no? Y no había nadie, estaba sola, ¿no? Estaba apartada, ¿no? En el desierto, ¿no? Donde no había nadie. Hay que entender eso, amados hermanos y hermanas, para poder comprender muy bien este texto, ¿bien? Entonces, ese día en el pozo era, pues, ¿no? Con un sol abrasador, ¿bien? Entonces vamos a por el tercer verbo del libro de Oseas, capítulo 2, verso 14. Dice, y le hablaré a su corazón, dice, ¿no? Entonces, cuando vemos, amados hermanos y hermanas, aquí este texto de Oseas 2:14, que dice que Dios lo llevaría a su esposa al desierto y le hablaría a su corazón, ¿no? Entonces, la expresión en hebreo es dabarti al libá, ¿no? Le hablaría a su corazón, ¿bien? Que es más o menos un modismo para hablar de repente con ternura, para poder hablar como el esposo, ¿no? Como en cortejar, comunicarse, ¿no? Hay que entender bien eso. Bien, entonces, hay que ver, amados hermanos y hermanas, cómo Yeshua hace exactamente esto en el pozo. Bien, entonces vamos a ir al libro de Juan, capítulo 4, versículo 18. Bien, vamos a anoten ahí en sus casas al libro de Juan, capítulo 4. Vamos a seguir en el mismo capítulo de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice la Torá, 5 maridos has tenido, la mujer se siente totalmente expuesta, ¿no? Cuando nuestro don Yeshua HaMashiach le dice, ¿no? 5 maridos has tenido, dice, ¿no? Entonces, hay que analizar este texto que tiene mucho significado, ¿no? ¿Qué hace el ser humano cuando normalmente se siente expuesto, ¿no? Porque Yeshua HaMashiach le dijo, ¿no? 5 maridos has tenido, le dice a la mujer samaritana, ¿no? ¿Y qué hace un ser humano cuando se siente, bueno, acorralado, ¿no? ¿Qué hace? ¿No? Levanta un escudo, ¿no? Se levanta, pues, ¿no? Intenta responder, ¿no? Se intenta justificar, ¿no? Entonces, eso ya viene por instinto del ser humano en realidad, ¿no? Entonces, ella cambia de tema, ¿no? Y le dice al Adón, ¿no? A Yeshua le dice, Señor, acá lo vamos a ver en el libro de Juan capítulo 4, versículo 20, dice, Señor, nuestros padres adoraron en ese monte, y vosotros decís en Jerusalén, ¿no? Entonces, ella intentó esconder su dolor detrás de un debate con el Eterno, con Yeshua, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo contesta? ¿Se dan cuenta?
cómo intenta justificarse. Entonces, ¿qué más dice? Hay que ver algo acá muy importante y hay que analizar este texto que es muy profundo en realidad. Dice que nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén, este lugar donde es necesario adorar, ¿no? Entonces, nuestra don Yeshua Hamashiach encuentra a la mujer en el pozo, ¿no? Pero ¿se han dado cuenta por qué en un pozo? ¿Se han puesto a analizar por qué en un pozo? ¿No? Ese pozo tiene un significado muy profundo. ¿Por qué? Porque nuestros padres, los profetas, conocieron a sus esposas. ¿Dónde? En un pozo. ¿Ven que tiene mucho significado? Nuestra don Yeshua HaMashiach está con la samaritana que representa la casa del reino del norte, la casa de Efraín, para tomarla como esposa, porque el Adón es el esposo. Bien, el Eterno dio carta de repudio a la casa de Israel, la casa reino del norte, y era lo que la samaritana representaba, y Yeshua HaMashiach representaba al esposo. Pero ¿cómo lo va a tomar como esposa? ¿No? Eso es algo muy profundo que vamos a analizar, vamos a ir desarrollando. ¿Y por qué los profetas conocieron a sus esposas en un pozo? ¿No? Les voy a dar unos textos para que lo puedan revisar en sus casitas como de repente, como algo extra para que puedan enriquecerse en la palabra del Eterno. Bien, por ejemplo, Abraham mandó a su siervo, ¿no? Vamos a ver esto en el libro de Génesis, Berechit, capítulo 14, perdón, capítulo 24, versículo 15 y 16, ¿no? Entonces, aquí narra, amados hermanos, cómo el siervo de Abraham encuentra a Rebeca en el pozo, ¿no? Rebeca viene a ser la esposa de Isaac. Bien, ¿dónde la encuentra? En un pozo, ¿no? Igual, ¿no? Vamos a ver a Jacob y Raquel. ¿Dónde encuentra Jacob a su esposa? ¿No? Es muy interesante, amados hermanos, cuando empezamos a enriquecernos de estos textos que nos están enseñando mucho. Bien, entonces vamos a ver en el libro de Bereshit, capítulo 29, versículo 10. ¿No? Ahí en el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 10, Jacob encuentra a su amada Raquel en un pozo. ¿Ven? Y vamos a ver otro texto más. Bien, es muy interesante. Moisés y Séfora. ¿Dónde encuentra Moisés a Séfora? Moisés encontró a su esposa Séfora en un pozo. Esto lo vamos a ver en el libro de Éxodo, libro de Shemot, capítulo 2, versículo de 15 al 17, ¿no? ¿Y dónde encuentra Yeshua HaMashiach a la mujer samaritana? ¿No la encuentra en un pozo también? Este tiene un significado muy profundo, amados hermanos y hermanas, y vamos a ir desarrollándolo paso a paso, ¿bien? Vamos a ir, amados hermanos y hermanas, con lo que le dice la samaritana, ¿no? Cuando Yeshua le contesta, ¿no? En el libro de Juan capítulo 4 del 16 al 18 le dice, Yeshua le dijo, ¿no? Ve y llama a tu marido, le dice, ¿no? Y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido, le dice. Y Yeshua le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, ¿no? Es aquí de repente, amados hermanos y hermanas, cuando la mente occidental se queda algo corta, ¿no? Y piensa, pues, ¿no? Que está hablando de repente algo de divorcio, de 5 divorcios legales, etcétera, ¿no? Pero Yeshua le está revelando algo muy importante, ¿no? Le está diciendo un código histórico prácticamente, ¿no? Vamos a entender, amados hermanos y hermanas, que estos 5 maridos, ¿qué cosa es lo que representa? Vamos a leer en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24.
libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24, dijo: Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia y gente de Cutá, 1, y gente de Aba, 2, y de Hamat, 3, y de Sefarbaín, 4, y púsolos en las ciudades de Samaria, los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y los habitantes de las ciudades, ¿no? Bien, acá tenemos, amados hermanos y hermanas, 5 ciudades. Estas 5 ciudades son los 5 maridos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada ciudad vino con sus propios dioses, ¿no? Entonces, la mujer, que es la casa de Israel, la casa de Efraín, había adulterado con estos 5 dioses, ¿no? ¿Y qué dice la Torá? ¿No? Que si la mujer adultera, ¿no? El primer marido que la tomó por esposo ya no la puede volver a tomar por esposa, a no ser que el marido muera. Bien, entonces, dijo en el versículo 24, segunda de Reyes, capítulo 14, perdón, capítulo 17, versículo 24, dijo: Y trajo el rey de Asiria gente de de Babilonia, 1, de Cutá, 2, de Abá, 3, de Hamat, 4, y de Farbaín, 5. 5 maridos, 5 ciudades, 5 dioses falsos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántas naciones paganas trajo el imperio para que se mezclara con la casa de Israel? Trajo 5 naciones. Bien, entonces, la historia bíblica nos narra que cada una de esas 5 naciones trajo su propio dios falso, ¿no? Entonces, en hebreo hay que entender que la palabra dioses falsos era Baal, ¿ya? En hebreo, ¿ya? Que literalmente se traduce como señor o marido. ¿Se dan cuenta cómo va encajando todo? Entonces, los 5 maridos representaban los 5 dioses paganos con los que la casa de Israel había fornicado espiritualmente, ¿no? Él le dice: el que ahora tienes no es tu marido, le dice Yeshua HaMashiach, ¿no? Entonces, Yeshua HaMashiach, ¿qué está haciendo cuando le dice: el que ahora tienes no es tu marido? ¿Qué le está diciendo Yeshua HaMashiach ahí? ¿No? Yeshua le está recordando, ¿no? Su condición legal de la mujer samaritana. Al haber recibido la carta de divorcio de parte de Dios, que eso está en Jeremías capítulo 3, versículo 8, entonces ella estaba, ¿qué cosa estaba haciendo? Ella estaba viviendo sin un pacto, ¿no? Ella estaba viviendo sin un pacto matrimonial legítimo, ¿no? Estaba prácticamente desprotegida de la cobertura del Eterno, ¿no? Y eso es lo que pasa, que cuando nosotros vivimos sin el Eterno, sin el Todopoderoso, estamos fuera de su cobertura, ¿no? ¿Por qué estamos fuera de su cobertura? Porque estamos adulterando contra otros dioses que el Eterno no mandó, que el Eterno no designó. El Eterno no quiere que te vayas tras dioses ajenos. No quiere que te vayas en pos de otros dioses, otras religiones, pues que profesan. ¿Qué cosas te profesan? Te enseñan a hacer otras cosas que el Eterno no ha mandado, ¿no? Te enseña a transgredir la Torah, ¿no? Acá quiero hacer un paréntesis y quiero indicarles, amados hermanos y hermanas, que yo no represento a ninguna religión. Yo no represento a ninguna denominación. Bien, lo que yo hago es estudiar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Bien, como lo indiqué en un principio. Bien, el eterno no es un eterno, no es Yeshua Sí, HaMashiach no representa una denominación. Lo que el eterno, lo que Yeshua HaMashiach quiere es que nosotros volvamos a la raíz hebrea, que nosotros nos injertemos en su Torah, en su conocimiento, ¿no? Si bien es cierto, nosotros vemos que las demás denominaciones
sacan cara por su religión, ¿no? No dicen, no, pues, no, yo pertenezco a esta religión y esto es así y esto es asá, como les enseñaron, pues, ¿no? Pero nosotros no representamos a nadie. Nosotros representamos a nuestra doña Yeshua HaMashiach estudiando su Torah desde una perspectiva hebrea. Porque dice la Torah que de los judíos viene la salvación. Bien, eso vamos a ir ministrándoles, vamos a ir narrándoles contexto. Bien, ese era un paréntesis que quería hacer. Entonces volvamos a lo que es la mujer samaritana, ¿no? Entonces, hay que entender que nuestra doña Yeshua HaMashiach a la mujer samaritana no le estaba humillando por sus pecados, ¿bien? Más bien le estaba revelando el, la historia prácticamente de su pueblo, ¿no? Porque él estaba diciendo prácticamente, yo conozco tu historia, le estaba diciendo a la mujer samaritana, ¿no? Sé cómo te mezclaste con las naciones, ¿no? Y sé que estás bajo carta de divorcio, ¿no? Y por eso he venido a buscarte, dice nuestra doña Yeshua HaMashiach. Es lo que le quiere decir a la mujer samaritana, ¿bien? Entonces, aquí se cumple, amados hermanos, una profecía más. Se cumple la profecía del libro de Oseas, capítulo 2. Vamos a leer el libro de Oseas. Eso anótelo, amados hermanos y hermanas, para poder entenderlo bien. Vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 2, versículo 16. Dice, y será que en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás marido mío. ¿Ven? Y nunca más me llamarás Baal. ¿Ven? Dice, Elohim le había prometido entonces a la mujer samaritana, ¿no? A la casa de Israel, a la casa de Efraín, que llegaría un día, ¿no? Un día, está escrito en Oseas capítulo 2, versículo 16, ¿no? Que ella dejaría de tener una relación religiosa, ¿no? Basada de repente en costumbres, en dioses falsos, en baales, ¿no? Y entraría en un nuevo pacto, ¿no? Donde llamaría a Elohim Ish. ¿Qué significa Ish en hebreo? Significa marido, ¿ya? Mi esposo amado, ¿ya? Entonces, Yeshua Hamashiach sentado frente a la samaritana, ella le está confirmando que el verdadero esposo ya había llegado, ¿no? Ya había llegado a reclamarla, ¿bien? A reclamar al pueblo, a la tribu del reino del norte, a la que el Eterno le había dado carta de repudio, ¿bien? Bien, amados hermanos y hermanas, vamos a seguir con este desarrollo de este tema. Acá hay algo muy importante y muy interesante que lo deben tomar en cuenta. Bien, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 4, seguimos en el mismo capítulo. Vamos a ir al versículo 10. Dice, y respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, ¿no? Entonces, hay que entender que en el judaísmo, en el primer siglo, el término agua viva se decía Mayim Hayim. Mayim Hayim. Bien, que se refería a dos cosas muy específicas, ¿ya? Entonces, lo primero era que significaba el agua de lluvia o de manantial. ¿Qué significa esto? Que era un agua que fluía, ¿no? Que no estaba estancada. Entonces, por ejemplo, ¿no? Era la única que servía para la purificación espiritual, ¿no? Y, y el otro significado era que los rabinos la usaban para referirse a la Torá y al Ruach HaKodesh de Elohim, ¿no? Entonces
Se dan cuenta que es un significado muy profundo que si lo vemos de una manera occidental, pues no lo vamos a entender. Tenemos que estudiar la Torá, la palabra de Elohim, desde la perspectiva hebrea. Bien, entonces, cuando la mujer samaritana llegaba a sacar el agua del pozo, representaba algo muy importante. ¿Qué representaba? Representaba la necesidad humana, el esfuerzo físico. Bien, la vida cotidiana que simboliza pues que nosotros estamos bajo tradición, ¿no? Bajo costumbres, ¿no? Y que en verdad no estamos buscando al eterno, ¿no? Buscamos de repente un agua que sí da sed, pero el eterno te da, dice que agua viva, agua en el cual que si tú bebes de ella, nunca más tendrás sed. Bien, entonces, aquí se cumple la profecía también de Oseas, capítulo 2, verso 19, lo que ya habíamos leído, ¿no? Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Libro de Oseas, capítulo 2, versículo 19, dice, y te desposaré conmigo para siempre, y desposarte he conmigo en justicia y juicio y misericordia y miseraciones, ¿no? Entonces Yeshua HaMashiach, él viene a desposarla, ¿no? A comprometerse en matrimonio por segunda vez con el pueblo de Israel, con la casa de Efraín que le había dado carta de divorcio, ¿no? Pero esta vez no bajo el pacto antiguo, ¿no? Porque ellos rompieron el pacto, ¿no? Sino bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de la Brit Hadashah en hebreo, ¿no? Basado en la justicia y en la sangre del Mashiach, ¿no? Entonces, hay que entender algo, amados hermanos y hermanas, que esto está muy interesante, pues para su enriquecimiento espiritual. Bien, entonces, vamos a ir al libro de Yohanan Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24. Bien, lo dice. Y Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en Ruach y en Emet. Entonces, aquí, amados hermanos, la mujer le hace la gran pregunta de las dos casas de Israel, ¿no? Le dice, ¿dónde debemos adorar? Le dice la mujer, ¿no? ¿En este monte o en Jerusalén? ¿No? Entonces, la mujer le hace una pregunta a nuestro Adón, ¿no? Y Yeshua le responde en el versículo 22, le dice, él prácticamente Yeshua valida que la Torah y la salvación vienen de los judíos, ¿no? Hay que entender esto, amados, ¿no? Vamos a ver el versículo 22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos, ¿no? Él valida que la salvación viene de los judíos. Vamos a ir al libro de Romanos para poder entenderlo mejor, porque yo necesito que ustedes lo puedan entender en su totalidad para que no les quede ninguna duda. Bien, dice en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 1 y 2. Dice, ¿qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente que la palabra de Elohim ha sido confiada. Dice que la palabra de Elohim, dice Pablo que la palabra de Elohim les ha sido confiada ¿en quién? En los judíos, dice, ¿no? Entonces, el pacto nuevo, el Brit Hadashah, no se trata de un lugar geográfico, sino se trata ahora de
espíritu y verdad, ¿no? Espíritu en hebreo es, ¿cómo se dice? Se dice Ruach. Espíritu Santo se dice Ruach Kodesh. Bien, amados hermanos y hermanas, hay que entender muy bien los términos porque esto es lo que nos va a enriquecer espiritualmente, nos va a ayudar a qué cosa? Nos va a ayudar a entender lo que nosotros estamos resolviendo en la Tanaj, en la Torá. Vamos a ir paso a paso cómo vamos a ir desarrollando todo. Bien, y verdad en hebreo significa emet. Pero ¿qué es la verdad, amados hermanos y hermanas? ¿Se han puesto a pensar? Dice la Torá, ¿no? Dice aquí. Bueno, dice nuestro don Yeshua HaMashiach en el libro de Juan capítulo 4, ¿no? Lo que hemos leído, ¿no? Que adoraremos en espíritu y en verdad. Espíritu ya sabemos que es el Ruach, ¿no? Y verdad, ¿cómo es adorar en verdad? ¿Se han puesto a pensar cómo es adorar en verdad, amados hermanos y hermanas? Vamos a resolver este misterio. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 142. Bien, libro de Salmos, capítulo 109, versículo 142. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu Torah la verdad. Entonces nuestro Adón Yeshua HaMashiach nos está diciendo que adoremos en espíritu, en Ruach, y en Emet, en verdad. ¿Qué es Emet? ¿Qué es verdad? Es la Torah. Dice Yeshua HaMashiach que cumplamos la Torah, que guardamos el sábado, que guardamos las fiestas, que guardamos la Torah. ¿Qué cosa es la Torah? Sabemos que es la Torah, ¿no? Hay que entenderlo. Si no lo entendemos, inconscientemente vamos a estar transgrediendo. Y al estar transgrediendo, nos estamos alejando de la cobertura del Eterno. ¿Entienden? Entonces yo quiero que podamos volver a las raíces hebreas. Que este mensaje sea para que nosotros mismos nos demos cuenta en la idolatría que veníamos andando, ¿no? En las religiones que cuando nos decían, no, ya no guardes la Torah ya no se guarda. ¿Para qué guardas la Torah? ¿Ven? ¿Qué consejo es ese que te están dando? Hay que abrir los ojos, hay que quitarnos esa venda y hay que volver a las raíces hebreas, a la raíz del principio, a la raíz de todo lo que nosotros lo estábamos dando por perdido, pero que ahora, amados hermanos, está despertando el remanente de la casa de Israel. Entonces Yeshua, al nosotros aceptarlo, nos está tomando de nuevo por esposa, ¿no? Y Él va a ser nuestro esposo, que nos va a dar el sustento, nos va a dar la protección. Vamos a estar bajo su cobertura. Hay que entender eso. Hay que entender, hay que volver, amados hermanos. Y este canal ha sido creado para eso, para que podamos tomar conciencia de lo que veníamos haciendo mal, de lo que llevamos un camino de perdición y ahora vamos a llevar un camino de salvación, un camino que nos va a llevar al eterno. Bien, entonces, hay que entender que muchos de nosotros, amados hermanos y hermanas, éramos como ella, como la mujer samaritana, ¿no? Vivíamos pues asimilados en el mundo, vivíamos bajo las costumbres del mundo, ¿no? Llenos de religiones, llenos de creencias, de ídolos falsos, de tradiciones de hombres, ¿no? Así como los 5 maridos, ¿no? Que trajeron los asirios a, a Israel cuando invadieron, ¿no? Trajeron sus dioses y cambiaron la costumbre, ¿no? Entonces hay que volver a esas costumbres que nosotros teníamos, a la Torá, a las raíces hebreas, ¿no? Entonces, este texto, amados hermanos, y este tema que es la samaritana, espero que les haya servido de mucho, ¿ya? Porque este tema es con amor. Este tema viene de parte del Eterno,
para que ustedes puedan darse cuenta y podamos volver a las raíces hebreas. Bien, entonces, hermanos, esto ha sido mi participación por este momento nada más, por hoy, porque voy a venir con muchos más temas para que podamos estudiar tú y yo, gracias al Eterno, que nos pueda dar ese conocimiento para seguir abriendo los ojos, para poder seguir deleitándonos en su palabra, en su Torá, y podamos ir en su camino de verdad. Bien, muy bien, amados, esto ha sido todo. Que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga, que el Eterno les dé mucha salud, que el Eterno les brinde esa comunión que ustedes están buscando, que el Eterno escuche sus oraciones, que el Eterno tenga rajamín, tenga misericordia de ustedes y de su familia, y que les prospere mucho en su labor, en su trabajo, en lo que ustedes pongan su mano, en lo que ustedes estén emprendiendo, que les dé mucha salud, mucha paz, mucha shalom en su hogar, que eso sea para que ustedes edifiquen su hogar, su familia, sus conocidos, sus amigos y pueda cambiar su vida. Muchas gracias, amados hermanos y hermanas. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan una bendición de parte del Eterno y Shalom.